En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Gorriz que me haya dado la oportunidad de hablar en esta jornada. Tengo que decir que estaba ciertamente preocupado cuando me llamó porque, bueno, de diálisis peritoneal no sé nada, entonces realmente estaba preocupado. También es verdad que lo que me ofreció fue venir a hablar de metodología estadística. Después recordé que de hemodiálisis tampoco sé nada y sin embargo hablo de hemodiálisis por ahí en algunos sitios y bueno, ya se me pasó un poco la preocupación. Vamos a cambiar el paso, no vamos a hablar prácticamente nada de diálisis peritoneal por lo que he explicado, porque realmente no sé demasiado. Ahora quedaría feo que no haga ninguna mención a la diálisis peritoneal como tal. Un ejercicio que recomiendo cuando queréis entrar en algún tema desconocido es una simple búsqueda de número de publicaciones sobre el tema en el que estáis interesados en PubMed y ver la evolución con los años de esas publicaciones. Entonces a mí me llamó la atención que mientras el número de publicaciones en los que aparecen las palabras clave en el mes de PubMed, la palabra hemodiálisis está en incremento constante, salvo en este último periodo, y sin embargo parece que diálisis peritoneal está ahí estancada. Como no sé nada de diálisis peritoneal, pues muchas veces, aunque no sepas, lo importante es conocer a quien sabe. Le pregunté a Emilio Sánchez, seguro que lo conoceréis, es el coordinador del registro de la Sociedad Española de Nefrología y un firme defensor de la diálisis peritoneal. Y le pregunté sobre este gráfico y la verdad es que me confesó que estaba hasta cabreado cuando lo vio. ¿Esto qué indica? Que realmente se sabe todo sobre diálisis peritoneal, que no hay que hacer ya más estudios porque ya lo sabemos todo. A juzgar por lo que he estado escuchando hoy por la mañana, pues esto no es así. Yo le pregunté, digo, oye, dime grandes temas en los que todavía exista controversia en la diálisis peritoneal. Entonces, bueno, pues me hablaba de que hay nuevas soluciones de diálisis biocompatibles, pero que realmente no hay ensayos clínicos que hayan demostrado que sean mejores. De la insuficiencia cardíaca refractaria tampoco hay ensayos clínicos, según me dijo, no sé si es verdad, Miguel me lo dirá, si es mejor eso que a un tratamiento conservador. Creo que es así. Entonces, bueno, pues está claro que no se sabe todo y hay que hacer, se necesitan más estudios. ¿Qué tipo de investigación con pacientes se pueden realizar? Uy, perdón, se me había olvidado esta. Este es lo mismo que las publicaciones, pero referido solo a ensayos clínicos. Ya ven que la diálisis peritoneal está referido a ensayos clínicos y en nefrología. La diálisis peritoneal pues está entre el número de ensayos clínicos más bajos. ¿Qué tipo de ensayos clínicos podemos hacer con pacientes? En este gráfico se muestra la jerarquía de estudios clínicos cuando se examinan efectos terapéuticos. Y ya ven que en lo alto de la pirámide están los ensayos clínicos, por debajo los estudios observacionales, los estudios caso-control y por último los casos clínicos o series de casos. El nivel de evidencia es inverso, solo muestran evidencia los ensayos clínicos y son los que demuestran realmente causalidad. Sin embargo, estos ensayos clínicos pues está solo alcanzable por las compañías farmacéuticas. Son estudios muy caros, bueno, complejos y bueno, pues en los hospitales lo más que se puede hacer es participar en la ejecución del estudio, pues aportando pacientes y demás, pero raramente se va a participar en el diseño del estudio, en el análisis del resultado, ni en la difusión de los datos. Por lo tanto, tenemos aquí por debajo los estudios observacionales o de cohorte, que nunca van a demostrar causalidad, pero que en la ausencia de ensayos clínicos, pues
aportan información y se dice que son estudios generadores de hipótesis. Para aquellos que tengan bien claro lo que es un ensayo clínico y un estudio observacional, pues les pido disculpas, pero voy a comentar las bases de qué es un estudio clínico, qué es un estudio observacional. En un estudio clínico en el que se quiere ensayar un medicamento concreto, los pacientes, una vez que cumplen los criterios de inclusión y de exclusión, se separan en dos ramas, una en las que se le va a tratar y otra con placebo, y lo más importante de esto es que la asignación a las dos ramas es de manera aleatoria. Esto nos garantiza que si el azar no ha jugado en nuestra contra, estos dos grupos de pacientes no van a ser distintos en las cosas que conocemos, en sexo, edad, BMI, todo lo que queramos, pero no solamente en las que conocemos, sino probablemente en las que no sepamos. De tal manera que el grado de evidencia que aporta un ensayo clínico pues es el máximo. El Consejo de Administración, como pone aquí, después tendrá que decidir si invierte en el medicamento o en el placebo. ¿Qué ocurre en un estudio observacional? En un estudio observacional, quien decide si un paciente es tratado es el médico, no se hace por sorteo, por azar, de tal manera que eso conlleva un montón de sesgos. El más importante es el sesgo de indicación, es decir, los pacientes se tratan porque lo necesitan. En lugar de dar una charla sobre estadística pura, pues vamos a hacerlo con ejemplos concretos, y el mejor ejemplo que tengo es el del estudio COSMOS. COSMOS es el acrónimo de esto que viene aquí, del Current Management of Secondary Hyperparathyroidism and Multicenter Observational Study. Ya ven que tuvimos que buscar un poco las letras para que saliera COSMOS. Es un estudio que está impulsado desde nuestro grupo en Oviedo y participan 20 países europeos. El objetivo general del estudio era investigar las alteraciones del metabolismo óseo y mineral en la enfermedad, o sea, lo que el acrónimo en inglés es CKD-MVD, en pacientes de hemodiálisis en Europa. El diseño del estudio es un estudio multicéntrico, observacional, prospectivo, de cohorte abierta, es decir, aquellos pacientes que se perdían del seguimiento por muerte, trasplante o lo que fuera, se reemplazaba por un nuevo paciente, y con 3 años de seguimiento. El estudio estuvo diseñado para representar a Europa, con una selección aleatoria tanto de pacientes como de centros, y de ellos reclutamos al final información de 6.797 pacientes. ¿Cómo se hizo para que representara a Europa? Pues cuanto mayor era el país en población, más centros se reclutaban y más pacientes se reclutaban para que representaran de manera proporcional a cada uno de los países. De tal manera que aquí tenemos la población de Europa en el año 2005, que es cuando empezamos a recoger datos, ya estamos con 15 años que se empezaron a recoger, con distinta graduación de color azul. Cuanto más intenso es el azul, mayor es la población. Entonces tenemos Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Polonia, los más poblados, y lo que se hizo fue seleccionar 227 centros de diálisis extendidos por toda la geografía europea, de tal manera que si utilizamos la misma escala de color, pero con el número de pacientes de COSMOS, como pueden ver aquí, los mapas son casi idénticos, salvo en el Reino Unido. Siempre decimos aquí que el Brexit no empezó este año, ya en 2005 empezaban. No tuvimos demasiado éxito. Realmente lo que voy a contar es mi experiencia estadística con el estudio COSMOS. Analizar estudios observacionales es muy complicado, entonces voy a contar algunas cosillas. Una de ellas esta, que está publicado ya en el año 2015, y tratábamos de estudiar la asociación entre fósforo, calcio, PTH y mortalidad en esta población de diálisis europea.
Un problema que nos encontramos cuando analizamos el calcio, fósforo, PTH con mortalidad, es que la relación con mortalidad no es una relación lineal. Tanto mata lo mucho como lo poco, de tal manera que fósforos bajos pues, se asocian con mortalidad, fósforos altos también, de tal manera que eso pues, es complejo de analizar. De hecho, en esta imagen que he puesto aquí, que es inventada, pues si a estos puntos uno trata de hacer una regresión, pues le daría que la R es de menos 0,03 y que no es significativa. Sin embargo, a nadie se le escapa que aquí hay una relación entre la variable X y la variable Y. ¿Cómo se analizan este tipo de cosas? Esta publicación es de Bloch en el año 1998, que fue el primero que llamó la atención sobre la asociación entre fósforo sérico elevado y mortalidad. Lo que se hace pues, es dividir en categorías el fósforo sérico, aquí está dividido por quintiles, se escoge una de ellas como referencia, en este caso es de 4,4 a 5,5, y en el resto pues, se analiza la mortalidad comparado con la referencia. Esto que es del año 98, pues en el año 2008 este estudio DOPS, que también es un estudio muy amplio, pues realmente sigue haciendo lo mismo, pero se pueden permitir el lujo de hacer categorías muy pequeñitas porque disponen de información de 25.000 pacientes. Nosotros aquí quisimos hacer algo distinto y utilizamos una técnica que se denomina de splines, difícilmente traducible al español. He encontrado estas dos, la que más me gusta es la de la Wikipedia, la tan denostada Wikipedia, que dice que es una curva diferenciable definida en porciones mediante polinomios. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Pues la variable X, leamos fósforo sérico, calcio, PTH, se divide en 3 tramos, 4 o los que sea, en cada uno de ellos se busca el mejor ajuste para los datos y finalmente a través de unos nudos pues se une la curva y obtenemos esto. Muestro nuestro resultado y el que está publicado en el año 2015, pues aquí podemos ver que tanto fósforos elevados, que está en el eje X, como fósforos bajos se asocian con un mayor riesgo relativo de mortalidad. Y pudimos ver que el mínimo riesgo de mortalidad era en 4,4 miligramos de decilitro de fósforo, que si le damos una cierta tolerancia de un 10% a esa mortalidad, pues podemos establecer un rango de mínima mortalidad, que si lo comparamos con las guías clínicas, las KDOQI y las KDIGO, o con el estudio DOPS del que hablé antes, pues da unos resultados bastante coherentes. Con respecto a la PTH, voy a ir un poquito más rápido, bueno, este es el resultado que obteníamos y que está, si vuelvo hacia atrás, bastante de acuerdo con lo que dicen las guías KDIGO y el estudio DOPS. Sin embargo, esto es aplicable a todos los pacientes y les adelanto una cosa que bueno, todavía estoy analizando, pero que ya son resultados bastante consistentes, y es que, por ejemplo, en diabéticos y no diabéticos las cosas cambian. Si lo analizamos en no diabéticos, pues aquí ven que el riesgo relativo de mortalidad no llega a ser significativo, el intervalo de confianza, que es esta zona sombreada, incluye al 1 y por lo tanto no llega a ser significativo. Sin embargo, en pacientes diabéticos con PTHs elevadas el riesgo relativo llega mucho más arriba, demostrando que estas dos curvas en principio parecen distintos, pero como siempre en estadística necesitamos demostrarlo con números, necesitamos la famosa P. ¿Y cómo se hace eso? Pues con una cosa que se llama análisis de interacción, que lo que nos dice es si estas curvas son paralelas o no lo son. Como pueden ver aquí, si es significativo con P menor de 0,05, que es el estándar que tenemos, aquí nos hemos quedado justo al borde. Por muy poquito no ha salido significativo, sin embargo, como ya dije antes, bueno, pues en pacientes no diabéticos, pues realmente la PTH no se asocia con un riesgo relativo de mortalidad incrementado, pero en diabéticos sí.
De todo esto, he resaltado antes el fósforo, pues bueno, parece que el fósforo es el malo de la película, y dentro de las estrategias que se pueden seguir para controlar el fósforo sérico, pues la farmacológica sería el empleo de captores de fósforo. Me van a permitirlo llamarlo así, captores de fósforo y no quelantes de fósforo. Yo de base, mi formación es la de químico, entonces, si me permiten la licencia, prefiero llamarlo captores de fósforo en lugar de quelantes. Esta fue la primera publicación de Cosmos, que estudiamos la asociación entre el uso de captores de fósforo y mortalidad en esta población de diálisis europea. Hasta ese momento, y bueno, y sigue sin haberlo, no existían ensayos clínicos en el que demostraran que el uso de captores de fósforo se asociara con menos mortalidad. Por eso este estudio, que es observacional, pues tuvo su relevancia en su momento. De hecho, está siendo un trabajo muy citado. En un estudio observacional lo que nos vamos a encontrar es esto. Aquí tienen las características de los pacientes, no se leen en la tabla, no vamos a perder el tiempo en ello. Pero mientras que en un ensayo clínico, y gracias a esa división de los pacientes al azar entre el brazo de tratamiento y el brazo placebo, en un ensayo clínico no nos vamos a encontrar diferencias significativas, a no ser que el azar juegue en nuestra cuenta, entre las características de los pacientes. En un ensayo observacional esto es un desastre para analizarlo. Como pueden ver, hay diferencias significativas en casi todo, es decir, los pacientes tratados no se parecen demasiado a los no tratados, y analizar eso es realmente complejo. La primera estrategia que utilizamos en este trabajo pues fue dividir a los pacientes en distintos grupos. Aquí tienen todos los pacientes que se seleccionaron de manera aleatoria al principio, los que entraron a reemplazar a otro, en hombres, mujeres, diabéticos, no diabéticos, con distintos niveles, con distintas edades, niveles de PTH, de fósforo y de calcio. Y como pueden ver, en todos los casos había una asociación de menor mortalidad en aquellos pacientes que estaban tratados, salvo en el grupo de edad más joven, en el que realmente había 35 eventos solo, y el intervalo de confianza pues era muy grande. El siguiente paso pues fue hacer un análisis multivariante progresivo. Hicimos tanto un análisis univariante con distintos modelos en el que se ajustaba por datos demográficos y características generales de los pacientes, un modelo 2 en el que además añadíamos los tratamientos, un modelo 3 en el que además añadíamos los parámetros bioquímicos, y como pueden ver, el uso de captores de fósforo redujo un 29% el riesgo relativo de mortalidad. Sin embargo, volvemos a la tabla de antes, no hay que olvidar que esto sigue siendo así. Hay muchas diferencias entre los pacientes tratados y no tratados. Sin embargo, me parece que me estoy pasando ya, existe una técnica que se llama macheado por propensity score, emparejamiento por propensity score, en el que simplemente, no voy a detallar cómo se hace matemáticamente, pero se trata de escoger por cada paciente tratado, uno no tratado con características semejantes. Si hacemos eso, pues obtenemos algo que se parece a un ensayo clínico. Aquí no hay P significativas por ningún lado, y lo que tenemos es una subpoblación de pacientes con el mismo número de pacientes en tratados y no tratados, en el que no hay diferencias significativas entre los dos grupos. Marqué antes con toda intención que en un ensayo clínico, cuando tenemos los dos grupos, los dos brazos de tratamiento o no tratamiento, como la selección es al azar, no solamente nos vamos a encontrar algo parecido a esto cuando analicemos los resultados, sino que también aquellas variables que no conocemos, pues en principio no debería haber diferencias. Sin embargo,
como limitación en un emparejamiento por propensity score, eso no sucede. Es decir, nosotros hemos emparejado a los pacientes uno a uno según las características de esos pacientes que conocemos, pero con las desconocidas no podemos hacer nada. Cuando ya los tenemos emparejados, aquí no hay que hacer ajustes multivariantes ni nada, simplemente con un análisis univariante pues podemos ver que el uso de captores de fósforo se asocia con una reducción de un 52% en el riesgo relativo de mortalidad. Por esto que he comentado antes, de que en un emparejamiento por propensity score aquellas variables que desconocemos no tienen por qué estar realmente controladas, hay una técnica de análisis que es el empleo de una variable instrumental, lo podrán encontrar en la literatura como un análisis a nivel de centro, un Facility Level Analysis. ¿Y qué es una variable instrumental? Pues es una variable externa a nuestra base de datos que está relacionada con el tratamiento y el tratamiento, a través de ese tratamiento pues estaría relacionado con el resultado. Para poner un ejemplo, se me olvidaba, ¿cuál es la ventaja de esta variable instrumental? Que reduce los efectos de factores de confusión desconocidos o no medidos, es decir, todo esto que he estado hablando con anterioridad. En otras palabras, trataría de asemejarse a un ensayo clínico. Un ejemplo claro de lo que es una variable instrumental, por ejemplo, en el caso de fumar y mortalidad, los impuestos al tabaco. Si se suben los impuestos al tabaco, se va a reducir el hábito de fumar y si la subida de impuestos al tabaco se asocia con una menor mortalidad, significaría que realmente fumar estaría asociado con mortalidad. En el caso de Cosmos, pues lo que buscamos fue la tendencia en cada centro a utilizar captores de fósforo. ¿De qué manera? Simplemente calculando el porcentaje de pacientes que estaban tratados en cada sitio. De esta manera, en principio, lo que nos indicaría esta variable es la tendencia de cada centro a que traten a sus pacientes con captores de fósforo. No voy a entrar en cosas por cuestiones de tiempo, había preparado aquí alguna cosilla, pero voy directamente al resultado en el que vemos que por cada incremento de un 10% en el uso de captores de fósforo, pues hay un 8% de descenso en el riesgo relativo de mortalidad. Dije antes que este tipo de análisis minimizaban los efectos de variables desconocidas. Si se dan cuenta aquí, en los distintos modelos multivariantes, el riesgo relativo de mortalidad no cambia. Luego, si yo voy ajustando por distintas variables y resulta que el riesgo relativo de mortalidad no ha cambiado, me lleva a pensar de que si pudiera ajustar por otras variables que no conozco, pues tampoco cambiaría. Bien, voy a dejar el Cosmos un momento y solamente comentar algo relacionado con la diálisis peritoneal. Este fue, y de esa colaboración que hablábamos antes, esto lo presentó el doctor González Rico en el último congreso de la Sociedad Española de Nefrología en La Coruña, y fue un estudio en el que se estudió las alteraciones del metabolismo óseo y mineral en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada refractaria, y el objetivo pues era buscar la asociación entre mortalidad y esas alteraciones del metabolismo óseo. En este estudio se incluyeron 71 pacientes. A veces se me escapa cuando lo estoy pensando en ello, digo solo 71 pacientes. Bueno, lo de solo 71 pacientes ya son muchos, y desde aquí quiero felicitar al doctor González Rico por la base de datos que envió, que la verdad es que era perfecta, es casi el sueño húmedo de alguien que trabaja con datos. Y se obtuvieron algunos resultados interesantes. Aquí pueden ver que cuando dividimos el calcio en distintos terciles de calcio,
pues resulta que el calcio más bajo, por debajo de 8,8 miligramos decilitro, se asocia con un mayor riesgo relativo de mortalidad. Y quiero resaltar de este gráfico que el número de observaciones que tenemos. Pacientes eran 71, pero observaciones tenemos muchas. Los pacientes estaban seguidos cada cierto tiempo. Quiero recordar que eran del orden de 11 de media 11 observaciones por paciente. ¿Qué ocurre con el fósforo sérico? Pues de la misma manera, el fósforo sérico elevado, por encima de 4,1, se asocia también con un mayor riesgo relativo de mortalidad. Y la PTH, en este caso no hecho por terciles, sino dividiendo en distintos grupos según las recomendaciones de la Sociedad Española de Nefrología, pues se encontró que en niveles muy bajos de PTH, por debajo de 75, se asociaron con un mayor riesgo relativo de mortalidad. Por lo tanto, la conclusión es que los parámetros bioquímicos de metabolismo óseo y mineral pues se asociaron con un mayor riesgo de mortalidad en estos pacientes. Y bueno, ya para finalizar, pues siempre pongo esta diapositiva que es de agradecimiento a todos los centros de diálisis de Europa que participaron. Por aquí hay algunos que son de Valencia, en algún lado. En total eran 21 en España y, como pueden entender, Cosmos fue un estudio muy complejo, muy complicado. Hacer un estudio de este tipo en Europa, en el que hay multitud de lenguas, pues no es nada fácil. Aquí pueden ver en azul coordinadores nacionales de cada país, cuya participación pues fue realmente importante, y he resaltado aquí al doctor Gorriz en foto, porque él es el coordinador de España de Cosmos, y la verdad es que su trabajo fue, no sé si determinante, pero desde luego muy importante. De hecho, quiero resaltar que ni Alemania, ni Francia, ni Reino Unido, ni Italia consiguieron el 100% de los pacientes que teníamos previsto recolectar, y sin embargo en España sí. Luego, desde aquí, agradecer al doctor Gorriz su implicación. Y bueno, nada más, muchas gracias.